Hola hermanitas, muy buenas noches. Reciban mis saludos y también les doy la bienvenida a nuestra clase de Sociedad de Socorro. Siempre deseando con la bendición de Dios se encuentren bien junto a sus familias. Y nuestra clase para esta semana es un potente cambio de corazón. No tengo nada más que darte. Este discurso es por el elder Eduardo Gabarret de los 70. Este discurso es de la conferencia de este año 2022 del mes de abril. Y el subtítulo dice: el cambio de corazón no es un evento. Se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. El cambio de corazón necesitamos tener bastante fe a nuestro Señor Jesucristo y a su Evangelio. El cambio de corazón va a suceder cuando nosotros nos hemos arrepentido para dejar las cosas atrás que hemos hecho mal y empezar a hacer cosas buenas, ¿no? Empezar a cambiar en nuestro comportamiento, en la manera de cómo llevarnos con las personas, en la manera de qué es lo que estamos aprendiendo en las escrituras. Porque leyendo las escrituras, leyendo la palabra de Dios y aplicándolo en nuestra vida, nosotros vamos a poder cambiar. Nuestro corazón va a ir cambiando. Entonces, por eso el elder Navarrete dice: se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. Está incluido muchas cosas ahí: el amor al prójimo, el servicio, el guardar los convenios de Dios, ¿no? Entonces, las personas que estamos en este evangelio, y si estamos haciendo todo estas cosas con este trabajo constante, ¿no? Es un trabajo espiritual constante. Esforzarnos, ¿no? Por hacer todo lo que incluye obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, hermanitas, voy a seguir con el discurso del elder Gabarret. El elder Gabarret empieza su discurso así. Voy a leer. Y dice: el viernes 28 de octubre de 1588, habiendo perdido el timón y tratando de ser gobernada únicamente por remo, la Girona, perteneciente a la Gran Armada Española, chocó con las rocas de Punta Lacada, en Irlanda del Norte. El barco naufragó. Uno de los náufragos que luchaba por sobrevivir llevaba un anillo de oro que le regaló su esposa unos meses antes con la inscripción: no tengo nada más que darte. No tengo nada más que darte. Una frase y el diseño en un anillo de una mano sosteniendo un corazón. Una expresión de amor de una esposa por su esposo. Entonces el elder Navarrete nos dice que cuando él leyó esta historia,
Dice, cuando leí esta historia me impresionó mucho y pensé en la petición que hizo el Salvador. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El Elder Navarrete continúa diciéndonos así. Pensé en la reacción de la gente a las palabras del rey Benjamín. Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, que han efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. En las escrituras encontramos, ¿no? Las personas que escuchaban los discursos y esas palabras del rey Benjamín. Voy a leer la escritura que se encuentra en Mosías 5:2 y dice así. Y todos clamaron a una voz, diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de tu certeza y verdad por el Espíritu del Señor, omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces, hermanitas, cuando nosotros estamos haciendo, ¿no? Ya no obramos mal, estamos haciendo lo bueno y seguido, ¿no? Dejamos atrás, quizás no hacemos caso a ofensas, a contiendas, quizás en vez de alterarnos, nosotros vamos a apaciguar, ¿no? Apaciguando, o cuando se nos trata injustamente, si nosotros tratamos de defendernos y llegamos a alterarnos, quiere decir que todavía no cambiamos todavía, ¿no? No cambiamos con un corazón sincero como Dios quiere, un corazón que esté lleno de amor para el prójimo, para las personas, así como Él nos tiene amor a todos sus hijos, a todos nosotros. Y a veces sucede que, claro, es difícil, ¿no? Es difícil, pero a veces sucede de que uno quizás no puede a veces contenerse, a veces cuando están cometiendo una injusticia, ¿no? Una injusticia y nosotros tratamos de defendernos o quizás nos han ofendido injustamente también, ¿no? Ofensas. O puede ser que no, ¿no? Y empecemos una discusión por diferentes maneras de pensar que uno puede tener. Entonces nosotros debemos concentrarnos en lo que estamos leyendo en las escrituras, ¿no? En las escrituras es el mejor ejemplo para aprender. Pedirle a Dios, orar y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, que estamos leyendo las escrituras para aplicar a nuestra vida, que con su espíritu nos guíe. Si leemos un día por la mañana, pedirle, rogarle a Dios que nos guíe, que durante el día podamos comprender, podamos no alterarnos a algunas ofensas, a algunas injusticias. Parece difícil, es difícil, pero apliquemos lo que encontramos en las escrituras. Es para el bien de nosotros y de nuestras familias que viven junto con nosotros. Poder cambiar nuestro corazón.
un corazón más amoroso, un corazón más sincero, un corazón con mucha fe y amor a nuestro Señor Jesucristo. Y el elder en su discurso hay un subtítulo que dice conexión personal. Y él acá relata una historia de él mismo. Y dice así: déjenme contarles una experiencia que tuve cuando tenía 12 años y cuyo efecto perdura hasta hoy. Mi madre me dijo: Eduardo, apresúrate o llegaremos tarde a las reuniones de la iglesia. Mamá, hoy me quedaré con papá, respondí. ¿Estás seguro? Tienes que asistir a la reunión del sacerdocio, dijo mi madre. Pobre papá, se va a quedar solo, me quedaré hoy con él, le respondí. Papá no era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mi madre y mis hermanas se fueron a las reuniones de la iglesia. Entonces fui a ver a papá en su taller, donde le gustaba estar los domingos. Y como le había dicho a mamá, pasé un rato, o sea, unos minutos con él. Y luego le pregunté: papá, ¿está todo bien? Él continuó con su pasatiempo de reparar radios y relojes y solo me sonrió. Y entonces le dije: me voy a ir a jugar con mis amigos. Papá, sin levantar la vista, me dijo: hoy es domingo, ¿no se supone que debes ir a la iglesia? Sí, pero hoy le dije a mamá que no iría, le respondí. Papá siguió con sus asuntos y para mí eso fue un permiso para irme. Esa mañana había un importante partido de fútbol y mis amigos me habían dicho que no podía faltar, porque teníamos que ganar ese partido. El problema era que para llegar a la cancha de fútbol tenía que pasar por enfrente de la capilla. Decidido, corrí hacia la cancha y me detuve ante el gran escollo, la capilla. Crucé a la cerca de enfrente, donde había unos árboles grandes, y decidí correr entre ellos, para que nadie me viera, ya que era la hora en que llegaban los miembros a las reuniones. Llegué justo a tiempo para el inicio del juego. Pude jugar e irme a casa antes de que llegara mi madre. Todo había ido bien. Nuestro equipo había ganado y yo estaba emocionado. Pero esa carrera tan bien ejecutada hacia el estadio no pasó desapercibida por el asesor de quórum de diáconos. El hermano Félix Espinosa me había visto correr rápidamente entre los árboles, tratando de no ser descubierto. Al inicio de la semana, el hermano Espinosa vino a mi casa y pidió hablar conmigo. No dijo nada acerca de lo que había visto el domingo, ni me preguntó por qué no había ido a las reuniones. Solo me entregó un manual y me dijo: quiero que enseñes la clase del sacerdocio el domingo. Aquí te he marcado la lección. No es tan difícil. Quiero que la leas y vendré en 2 días para ayudarte con la preparación de la lección. Dicho esto, me entregó el manual y se fue. No quería dar la clase, pero no me atrevía a decirle que no. Tenía planeado ese domingo quedarme con mi padre nuevamente, es decir, había otro partido de fútbol. El hermano Espinosa era una persona a quien los jóvenes admirábamos, conoció el Evangelio restaurado y cambió su vida, es decir, su corazón.
Cuando llegó el sábado por la tarde, pensé, bueno, tal vez mañana me levante enfermo y no tenga que ir a la iglesia. Ya no era el partido de fútbol lo que me preocupaba. Era la clase que tenía que enseñar, especialmente una lección sobre el día de reposo. Llegó el domingo y amanecí más saludable que nunca. No tenía excusa ni escapatoria. Era la primera vez que daría una clase. Pero el hermano Espinosa estaba a mi lado y ese fue el día de un poderoso cambio de corazón. A partir de ese momento comencé a guardar el día de reposo y con el tiempo, en las palabras del presidente Russell M. Nelson, este se ha convertido en una delicia. Y él dice, Señor, te doy todo, no tengo nada más que darte. Cuando nuestro corazón ha cambiado, el día de reposo es una delicia para los miembros de la iglesia. El día de reposo para los miembros de la iglesia tiene que ser eso, una delicia, y no un sacrificio que tienen que quizás dejar, que piensen que tienen que dejar algunas cosas de hacer, ¿no? No, pero eso pasa cuando todavía nuestro corazón cuando no nos hemos arrepentido, ¿no? Para cambiar nuestro corazón, para hacer la voluntad de Dios en el día de reposo, lo que se quiere que se haga en ese día, ¿no? Ir a las reuniones, estudiar los temas de los discursos, estudiar los temas de las clases que tenemos que dar. El hermano Eduardo Gabarret, él cuenta esta historia, cuenta su propia experiencia, pero su líder lo ayudó porque al verlo, él no fue quizás a llamarle la atención, ¿no? O él se molestó y fue quizá enojado, ¿no? A verlo. No, tampoco sucedió eso. Más bien él buscó un tema que fue el del día de reposo para que el hermano Gabarret se lo dé en las clases del sacerdocio. A veces también esta experiencia que el elder Gabarret relata, eso sucede, ¿no? Sucede con los miembros. Es algo que sucede, ¿no? Al menos con las personas que están un poco frías todavía en el Evangelio, incluso las personas que tienen personas de fe, a veces por esas tentaciones, ¿no? Como un partido de fútbol, pueden llegar a dejar de ir a la iglesia para poder hacer las cosas que son a veces que no son para hacer en el día de reposo. Y entonces, hermanitas, a veces cuando dan un tema para estudiar, un discurso para estudiar y darle en las reuniones de la iglesia, ahí si no lo hacemos, si no vamos, quizás por timidez o quizás porque no nos hemos preparado, no hemos estudiado, es porque todavía no cambiamos de corazón. Entonces, no hay ese cambio todavía. Aquí el elder Gabarret, él nos está enseñando, ¿no? Con su experiencia, que ahora el día de reposo para él es una delicia. Y entonces, hermanitas, el elder Gabarret en su discurso continúa diciendo así: ¿cómo obtenemos ese poderoso cambio de corazón? Se inicia y con el tiempo ocurre.
está bien, pues uno inicia así, ¿no? Y con el tiempo va sucediendo, pues. Al acudir a las reuniones y al acudir a ser responsable por algo un trabajo que nos han dejado, que tenemos que hacerlo, ¿no? En la iglesia. El elder Gabarret, él nos dijo cómo lo voy a hacer, ¿no? Por último, él pensó en enfermarse, que podía amanecer enfermo y quizás eso le salve y no daría la clase, pero él amaneció mejor que nunca. Y también su líder, el hermano Espinosa, estuvo a su lado para ayudarlo. Lo ayudó y le dio esa seguridad de que él podía hacerlo la clase. Y él ese día lo hizo la clase y también ese día experimentó un potente cambio de corazón. Y él ese día lo ayudó, el hermano Espinosa, su líder, lo ayudó y estuvo a su lado, ¿no? Para darle esa confianza, que él pueda hacer la clase. Y él lo hizo. Y ese día el elder Gabarret experimentó un potente cambio de corazón. Y él también nos dice, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro corazón está cambiando? Y él acá nos da también 5 puntos, ¿no? 5 puntos, 5 que nosotros, según como nosotros estamos haciendo estos 5 puntos que el elder pone acá en su discurso, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que nuestro corazón está cambiando. Y el primer punto es, cuando queremos agradar a Dios en todo. Ese es un punto. O sea, cuando vamos a la iglesia, cuando sí aceptamos los discursos y vamos también y lo damos, cuando obedecemos la ley del diezmo, cuando tenemos que ministrar, cuando vamos al templo. Entonces, cuando estamos haciendo todas esas cositas, nosotros ahí estamos agradando a Dios. Segundo punto dice, cuando tratamos a los demás con amor, respeto y consideración. Ese es cuando nosotros no nos vamos a llevar bien, vamos a querer a las personas, cuando sí nos fastidian, cuando nos hacen alguna injusticia, nosotros no vamos a tratar de vengarnos, ¿no? Y cuando no vamos a guardar rencor a nadie. Entonces ahí también nosotros estamos viendo que nuestro corazón está cambiando cuando amamos a nuestro prójimo, ¿no? El segundo mandamiento, que es semejante al primero, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercer punto es, cuando vemos que los atributos de Cristo se están integrando en nuestro carácter. Cuando nos volvemos pacíficos, ¿no? Cuando nos volvemos, demostramos mucho amor a las personas. Cuando ayudamos sin ver quiénes son, qué hacen o qué errores habrán cometido. Para ayudar a alguien, no vamos a estar fijándonos qué ha hecho antes o por qué le está pasando esto y estar criticando, sino ayudarlo de corazón, nada más, sin averiguar qué cosas están
¿no? ¿Por qué se encuentran así? ¿Por qué se encuentran en esa situación? ¿Por qué está pasando esto? Y así como Jesucristo dio ejemplo cuando estaba en la tierra. Él ayudaba, perdonaba, nunca señaló, nunca acusó a nadie. Cuando que encontramos en la Biblia, cuando llevaron a la mujer pecadora, que lo señalaban las personas, pero Jesucristo no le señaló, Jesucristo no fue con ella malo, más bien al resto sí le dijo, ¿no? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se retiraron. Pero sí a la mujer le aconsejó, sí nomás, le aconsejó que no vuelva a pecar, que vaya nada más. Entonces, hermanitas, el cuarto punto es cuando sentimos más constantemente la guía del Espíritu Santo. Voy a leer una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 11, de 12 al 13, y dice: Y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno. Sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y en esta escritura nos enseña que nosotros, al hacer lo bueno y andar en rectitud, nosotros al andar en rectitud y ser humildes, ¿no? Nosotros vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Va a estar ahí. Pero si nosotros estamos obrando bien, el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a dar cuenta del Espíritu Santo que nos va a guiar, que nos va a avisar que estamos haciendo bien, nos va a avisar cuando nosotros tengamos que hacer nuestras oraciones, ¿no? Quizás nos levantamos un día así apuradas y nos olvidamos de hacer las oraciones. Entonces el Espíritu nos va a avisar, quizás pasando unas horas, unos minutos, que estemos ya, ¿no? Caminando en los quehaceres del hogar. Si nosotros nos vamos a acordar de que no hemos hecho las oraciones, que no hemos hecho la oración, nosotros nos vamos a acordar es porque el Espíritu Santo nos está avisando que no hemos hecho. Y entonces cuando nosotros nos acordamos tenemos que obedecer a esos avisos, a esas inspiraciones del Espíritu Santo. Y hacerlo inmediatamente. Porque si no, si estamos pensando, no, ya lo voy a hacer, no, que ya voy a entrar a mi dormitorio y lo voy a hacer. Entonces, y lo estamos dejando, lo estamos postergando, y no estamos nosotros, entonces, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Hasta sucede cuando durante el día nosotros pensamos, ¿no? No sé, a ustedes seguramente les pasará. Pensamos y decimos, no he leído mis escrituras, ¿no? Quizás ayer no he leído antes de ayer. No estoy leyendo estos días la escritura, entonces tengo que leer. El Espíritu Santo nos está haciendo acordar a Él
El Espíritu Santo nos está avisando. Pensemos que esos acuerdos que tenemos por algo espiritual que tenemos que hacer, el Espíritu Santo nos está avisando. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y también hasta para nuestra vida, ¿no? Nuestra vida diaria. Algunas decisiones que tengamos que tomar. A veces nos viene a la mente, pero a veces cuando estamos en duda de tomar decisiones, hacemos una oración. Y ahí después de la oración, quizás no es al instante, después, pero vamos a saber por qué, cómo resolverlo, gracias a la guía del Espíritu Santo. Hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y obedecer cuando Él nos está avisando. Al hacer las oraciones, a salir a ministrar. A veces estamos recostadas ya quizás en la noche. Estamos pensando, no he salido a ministrar, no he salido este mes, no estoy saliendo. Y el Espíritu Santo nos está diciendo para salir ahí. Solamente tenemos que obedecer a su guía del Espíritu. Si nosotros no hacemos, cuando tenemos esos acuerdos en que tenemos que hacer, no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. Y voy a seguir, hermanas, con el último punto que el elder Eduardo Gabarret nos da en su discurso. Y dice así: cuando decidimos guardar un mandamiento que nos ha sido difícil obedecer y lo seguimos obedeciendo. Hay muchos casos que a veces no hemos podido guardar los mandamientos. Al comienzo, ¿no? Cuando hemos empezado a ser miembro de la iglesia, a tener fe a Jesucristo, ¿no? A querer cambiar, ¿no? Cambiar nuestra vida espiritual, de seguir a Jesucristo. Hay mandamientos que a veces se nos ha sido difícil obedecer. Y a la hora que nosotros ya hemos cambiado, estamos obedeciendo ese mandamiento, entonces ahí es cuando nosotros estamos dándonos cuenta que nuestro corazón está cambiando. Al obedecer ese mandamiento que nos ha hecho, se nos hace difícil, ¿no? Se nos hizo difícil, pero ahora lo estamos obedeciendo. Como hay varios, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el día de reposo. Si no guardamos el día de reposo, entonces no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Pero si aprendimos ya a guardar el día de reposo, asistiendo a las reuniones de la iglesia, entonces ahí es donde nos damos cuenta que nuestro corazón está cambiando. Que nosotros estamos haciendo cosas que lo agraden a Dios. Y el hermano Navarret nos dice también cómo mantenemos ese poderoso cambio. O sea, nosotros hemos cambiado, pero hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo, que siga, perdure siempre. Y dice así, también nos da acá unos puntos que lo voy a leer. El primer punto dice: cuando participamos de la Santa Cena
semanalmente y renovamos el convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de recordarlo siempre y guardar sus mandamientos. Así mantenemos ese poderoso cambio de corazón. O sea, siempre asistir a la iglesia. Otro punto es, cuando tornamos nuestras vidas hacia el templo, la asistencia regular al templo nos ayudará a mantener un corazón nuevo y renovado al participar de las ordenanzas. Si no estamos haciendo todo esto, nuestro corazón no ha cambiado, no ha dado un potente cambio. Entonces, el tercer punto es, cuando amamos y servimos a nuestro prójimo mediante actividades de ministración y obra misional. Es para las jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que salgan a la misión, que están en edad de salir a la misión. Y para nosotros también, que esto incluye a todos los miembros, de maestros ministrantes, de ir a los hogares de las familias que se nos han dado, para visitarlos. Y así no sean de nuestras familias. Podemos ir a visitar a los hermanos que son miembros de la iglesia, que se encuentran en sus hogares, que a veces sí están asistiendo o algunos no están asistiendo. Ir a visitarlos porque pueden estar enfermos. Entonces pueden tener alguna necesidad de ayuda que se le pueda ofrecer. Entonces, cuando hacemos esto, si estamos ministrando, estamos viendo y estamos nosotros manteniendo ese poderoso cambio. Tenemos que hacer eso, no dejar de hacer estas cosas para poder mantener nuestro corazón así cambiado a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanitas, el Elder Navarrete dice, el cambio de corazón nos trae un sentimiento de libertad, confianza y paz. Y voy a leer, hermanitas, una escritura que se encuentra en Cuarta de Nefi, capítulo 1, versículos 15-16. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Así como este pueblo, necesitamos ser como este pueblo donde no había, todas esas contiendas, no había, y no conocían eso, habían cambiado. Este pueblo cambió, este pueblo que habla en Cuarta de Nefi cambió y no conocían todas esas cosas, que no son buenas. Y el Elder dice, el cambio de corazón no es un evento. Se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. Se inicia cuando lo deseamos, someter nuestra voluntad al Señor, y se materializa cuando hacemos y guardamos convenios con Él. Esta sección individual tiene
esta sección individual tiene un efecto positivo, tanto en nosotros como en la sociedad. Por eso él nos dice, las palabras del presidente Russell M. Nelson, imaginen lo rápido que se resolverían los devastadores conflictos de todo el mundo y los de nuestra propia vida. Y todos nosotros decidiéramos seguir a Jesucristo y prestar atención a sus enseñanzas. Esta acción, la de seguir las enseñanzas del Salvador, conduce a un cambio de corazón. Y el elder dice, queridos hermanos y hermanas, jóvenes y niños, al participar en la conferencia de este fin de semana, dejemos que las palabras de nuestros profetas que vendrán al Señor entren en nuestros corazones a fin de poder experimentar ese poderoso cambio. Y también ahora estamos cerca de la conferencia del mes de octubre. También estas palabras que el elder Gabarret nos habla, nos dice, podemos aplicarlo también para esta semana, estas semanas de conferencia que viene, ¿no? Y poder escuchar las palabras de los profetas, porque esas palabras vienen de Dios, esas palabras vienen de revelaciones que ellos han podido entender de Dios, lo que les ha dicho para que ellos lo hablen en la conferencia. Nosotros estos días de conferencia hay que orar para que el Espíritu nos pueda ayudar a comprender y entender, aprender lo que los profetas van a hablar en la conferencia. Y así nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Ahí nosotros estamos dando ese cambio de corazón. Y el elder Gabarret dice, a aquellos que aún no se han unido a la iglesia restaurada del Señor, los invito a escuchar a los misioneros con un deseo sincero de saber lo que Dios espera de ustedes y así experimentar esta transformación interior. En las escrituras, en Jeremías 29, 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Y me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis con todo vuestro corazón. Y voy a leer otra escritura, hermanitas, que dice en Mosías 18:10. Y dice, os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundante sobre vosotros. En estas escrituras de Jeremías enseña, ¿no? Enseña de que si estamos falta de sabiduría, si estamos, cuando recién, ¿no? Nosotros escuchamos a los misioneros, nos mandaban así a orar,
a orar y preguntar a Dios, ¿no? Y Dios nos va a escuchar. Dios dice, si me buscaréis y me hallaréis cuando me busques con todo vuestro corazón. Hacer esa oración con todo nuestro corazón para que Dios nos conteste, y podamos nosotros saber de la verdad de las cosas. A las personas que todavía no son miembros, a orar para que sepan si es verdad el Evangelio. Y cuando ya nosotros estábamos convencidas, ¿no? de nuestras oraciones, y nos decía que sí era el Evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros nos bautizamos y hacemos convenio con Dios de servirle y de guardar sus mandamientos. Este testimonio que nosotros ya tenemos de Jesucristo, de su Evangelio, tenemos que compartirlo con las personas que no conocen y que nos escuchen y decirles que deben orar también. Orar para que que busquen a Dios, que Dios les va a escuchar. Entonces, hermanitas, el Elder Gabarret dice así: hoy es el día de tomar la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Señor, te doy mi corazón, no tengo nada más que darte. El cambio de corazón significa hacer lo bueno, demostrando con nuestros actos, con nuestras obras que estemos haciendo en el Evangelio, para que nosotros así ayudemos también con nuestro ejemplo, podamos traer a más personas que quieran conocer el Evangelio, pero que hayamos cambiado de corazón, que hayamos cambiado, así como dice el Elder Navarrete. Señor, no tengo nada más que darte, solamente te doy mi corazón. Y hermanitas, el Elder Navarrete finaliza su discurso con estas palabras: así como se recuperó el anillo de ese naufragio, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, somos rescatados de los mares embravecidos de esta vida, y en el proceso somos refinados y purificados a través de la expiación de Cristo, y llegamos a ser progenie de Cristo por haber nacido de Él espiritualmente. Y Él dice: de ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanitas, he culminado compartiendo el discurso del Elder Eduardo Gabarret. El Elder nos da puntos acá como nosotros podemos darnos cuenta que nuestro corazón ha cambiado, y también cómo nosotros lo mantenemos ese cambio. Y al estudiar el discurso, nosotros podamos aprenderlo
y aplicarlo en nuestra vida. El cambio de nuestro corazón va a servir para que nosotros podamos ayudar también a más personas. Nosotros vamos a poder obedecer esos mandamientos de Dios. Vamos a guardar el convenio que hemos hecho con Dios, haciendo lo bueno que se nos pide en el Evangelio de Jesucristo, visitando al templo, haciendo las ordenanzas. Entonces, hermanitas, sé que estas cosas que he podido leer en el discurso del Elder Gabarret son verdades. Ellos son apóstoles de Dios que Dios ha escogido para este tiempo. Al profeta Nelson ha escogido para este tiempo y obedecerlo, escucharlos y obedecerlos. Entonces, hermanitas, sé que nuestro Señor Jesucristo fue muy bueno cuando estuvo en la tierra. Nos enseñó todo lo bueno que Él pudo hacer con su carácter, con sus atributos. Y nosotros tenemos que también atraer a nosotros su carácter de Él. Cómo nosotros estamos, en qué estamos, cómo estamos cambiando. Darnos cuenta y traer esos atributos a nosotros. Hermanitas, sé que para poder tener ese cambio de corazón hay que obedecer los mandamientos de Dios, las leyes de la iglesia, y así nosotros demostramos ese cambio de corazón que es para nosotros mismos, para nuestro bien y para las personas que nos rodean, porque con nuestros actos damos ejemplo y así traemos más personas al Evangelio de Jesucristo. Comparto todo esto, hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.